Bienvenidas y bienvenidos a este espacio que se llama Del silencio a la expresión. Hoy nos va a acompañar y a presentar parte de su trabajo la maestra Olivia Morales. Voy a dar lectura a una semblanza que ella nos hizo favor de mandar. Olivia Morales Castillo es egresada de la licenciatura en Historia por la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. Profesora de educación secundaria desde hace 25 años, razón por la cual ha impartido diversas asignaturas de acuerdo con los planes y programas de estudio de cada sexenio. Actualmente se encuentra dando clases de formación cívica y ética e historia en la secundaria 267 Teodoro Flores, en la colonia San Miguel Teotongo, alcaldía de Iztapalapa. Como no estudió en la Escuela Normal Superior de México, sentía la necesidad de llenar el hueco didáctico, hizo la nivelación pedagógica, se la pasaba de curso en curso y eso le permitió conocer y aprender de compañeros con un alto grado de compromiso y responsabilidad en su quehacer pedagógico. Cuenta con publicaciones sobre experiencias pedagógicas de docentes convocados por la SEP, además de participar en revistas como Cero en Conducta, Entre Maestros. Es coautora del libro de Historia Universal para Secundaria e Historia de México para Primaria. Bien, Olivia nos va a hacer una presentación que tituló Escribirnos historias de vida. Y bueno, me da mucho gusto que hayas aceptado participar en este espacio, porque yo sé que Olivia tiene un trabajo pues impresionante en varios sentidos. Uno de ellos es que como maestra de secundaria atiende a muchos grupos de distintas materias y esa es una de las cosas más difíciles realmente, ¿no? Y bueno, pues sabemos que es un trabajo de lo menos reconocido. En todos los niveles es muy poco reconocido el trabajo de los maestros, pero en educación básica menos y en secundarias por alguna razón siempre es muy complicado. Entonces, bueno, yo te felicito porque te hayas animado y pues te dejaría el micrófono para que nos platiques. Gracias. Pues al contrario, la agradecida soy yo por brindarme el espacio y como lo comentaba ahí, pues siempre he sentido que yo soy la que aprende más que a veces los alumnos. Y en esta ocasión pues sí les voy a presentar un poco una actividad que he trabajado con los niños y bueno, voy a presentar pantalla para... Bueno, pues yo titulé la presentación, Escribirnos historias de vida. Y bueno, me gustó un versito de un poema de Roberto Juarros que dice, no se trata de hablar ni tampoco de callar, se trata de abrir algo entre la palabra y el silencio. Yo pienso que ese algo pues es la escritura. Entonces, yo así lo interpreté y bueno, haciendo alusión a las metáforas que tanto nos menciona María Esther. Entonces, ¿de dónde parte primero este trabajo? Pues de una reflexión previa que hay como docente. Ahí en la semblanza, Gregorio hizo favor de comentar esta parte, donde yo siempre tenía como este sentimiento de que me faltaba algo en mi formación porque yo no había estudiado para maestra, sino había estudiado la licenciatura de Historia y en ese sentido sentía que me faltaban herramientas para que yo pudiera llegar a dar clase a un grupo de manera satisfactoria, tanto para ellos como para nosotros, porque también como lo ha mencionado Estelita, a veces le quedamos a deber mucho a nuestros alumnos. Y bueno, a partir de estas reflexiones, en este caso, en el área de historia, pues yo sí me preguntaba, ¿por qué a los estudiantes no les gusta la historia? ¿Qué hacer para acercar a los estudiantes a su propia historia? Y finalmente era historia, lectura o escritura. Y a partir de estas reflexiones, pues empezamos a trabajar, y digo empezamos porque el trabajo no ha sido una construcción individual, el trabajo ha sido una construcción colectiva con una gran cantidad de compañeros que han trabajado conmigo, que me han también dado algunos consejos y que me han hecho ver la docencia de otra manera, no como cuando yo inicié hace 25 años, como también lo mencionaba Gregorio. Y a partir de estas reflexiones, pues entonces vendría un poco la acción, ¿no?
Una de las acciones, en este caso que voy a contar, es la autobiografía, que me gusta trabajar sobre todo con mis alumnos del tercer grado. Y para eso, pues sí hay que tener una estrategia. La estrategia se va afinando. Yo de verdad, cada que la aplico, no la aplico de la misma forma. Siempre trato de ir mejorando en función de lo que estoy observando y de la respuesta también de los niños. Y el primer paso para el desarrollo de esta estrategia de la autobiografía, pues son los textos modelo, que también nos han comentado aquí en algunas sesiones, Esther. Y yo tomo 3 textos para trabajar la estrategia. Uno, pues es el Apuntes para mis hijos, de Benito Juárez, que cuenta en su autobiografía. Otro es la autobiografía de un profesor, que en este caso, bueno, mi amigo Erika me ha hecho favor de facilitarme una que a mí me encanta y con ilustraciones y demás, y siento que es muy didáctica para los estudiantes. Y también les muestro un ejemplo, una autobiografía de algún compañero. Esto para que les sirva como referente para el desarrollo de la redacción de su autobiografía. Y bueno, el segundo paso pues es hacer la lectura de estos textos modelo, y a partir de ahí pues se hace un análisis de la redacción de estos escritos, y aquí pues sí es muy importante la intervención que nosotros tenemos como profesores entre los alumnos y los textos, porque a los textos pues hay que cuestionarlos, pero para que los niños nos vayan también dando sus puntos de vista, y a partir de ahí, pues ellos también como que reflexionen en los referentes que se muestran en los textos y puedan ellos trabajar con algún referente que sea de su agrado o que le gustaría implementar para la redacción de su autobiografía. El cuarto paso pues sería ya escribir su autobiografía, realizar la lectura de la misma. Se da una retroalimentación en esta lectura que hacen en el salón de clases, y cuando tenemos tiempo, pues se vuelve a hacer una corrección considerando la retroalimentación que se realizó en el salón de clases. Y bueno, a partir de ahí, pues sí he encontrado muchos textos que nos dan, en lo particular a mí, mucha satisfacción. Yo a veces he comentado, sobre todo con mi compañero Eric, que cuáles son las experiencias exitosas que tenemos a veces en el salón de clases. Y yo creo que cuando vemos el texto de un niño, esa es la experiencia exitosa que tenemos. Independientemente, ya hemos comentado de las deficiencias en reglas ortográficas y demás, que son aquí evidentes, pero el que un niño escriba una hoja de cuaderno, para mí sí es éxito, porque es una zona que sabemos que pues no hay como un contexto que favorezca a veces el desarrollo de la lectura y la escritura, salvo en las escuelas. Y la escuela pues es el único lugar donde ellos pueden realizar o llevar a cabo esta actividad. Entonces, yo le puse aquí, él no puso el título, título yo sí lo puse, es de un alumno y dice, éramos felices. Todo empieza desde mis padres. ¿Cómo se conocieron? Se conocieron mediante mi tía y su novio, ya que un día iba mi tía a salir con su novio e invitó a mi mamá. Eso fue en secundaria, y el novio de mi tía invitó a mi padre. Desde ese momento empezaron a salir mi mamá y mi padre, y tiempo después yo llegué al mundo en el 2005. Vivimos por un tiempo en la casa de mis abuelos y éramos felices, hasta que cumplí 7 años. Ay, todo cambió. Mis padres se separaron, mi padre entró en depresión, lo apoyé por un año para que se recuperara, y me da las gracias muchas veces por apoyarlo. Aunque mis padres estén separados, los dos me apoyan en todo lo que se necesite, como por ejemplo la escuela. Yo sigo adelante en la escuela porque en un futuro quiero ser abogado y quiero que mi familia esté orgullosa de ello. Lo hago mucho más por mi prima, ya que me ve como un ejemplo y la quiero como mi hermana. La trato de ayudar con sus estudiantes porque su padre no está con ella, su mamá trabaja mucho y ella se pone triste por ello. La trato de calmar y decirle que no se preocupe y así. Y desde ahí fuimos muy unidos. Cuando cumplí 10 años, me fracturé mi mano cuando iba a salir de la primaria.
Un año después fue mi pie, aunque por poco es hueso roto, pero me salvé de eso. Toda mi vida la considero buena, ni mal, ni muy bien, ya que pues no soy rico ni pobre. Me gusta estar con mi familia, salir con ellos, a explorar, y aunque he tenido dificultades, trato de seguir adelante por mi familia, ya que no quiero que estén decepcionados de mí, ya que toda mi familia o la mayoría tiene la universidad, no todos, pero sí algunos, y quiero ser uno de esos familiares que lo lograron. En estos momentos voy a en la secundaria en el tercer grado. Bueno, esta autobiografía es de Johan. Entonces, si se dan cuenta, su referente eh, es su propia vida, y creo que en este sentido, la idea de realizar la lectura de los textos es como que ellos vayan encontrando ese caminito que les permita expresarse. Este es el ejemplo de otra autobiografía de una niña muy callada, y eso también es algo que a veces los profesores dejamos de ver cuando estamos en el salón de clases. Realmente no conocemos a nuestros alumnos, y en la medida que no los conocemos, pues tampoco podemos desarrollar estrategias que favorezcan su aprendizaje. Entonces, esta autobiografía a mí me retroalimenta mucho en ese sentido, porque cuando vemos a nuestros estudiantes, pues pensamos que llevan una vida, eh, pues, al menos aceptable, digámoslo desde un punto de vista personal, ¿no? Ya, ahí cada quien definirá. Pero cuando yo empiezo a compartir con ellos esta lectura, porque además ellos lo hacen de manera voluntaria en el salón de clase, no se asigna a una persona en específico, entonces empiezan a reconocerse inclusive entre ellos, porque también eso es un elemento que está presente en los salones de clase, que muchos de ellos no se conocen y se dejan llevar por la primera impresión. Entonces, a esta autobiografía yo la titulé Ya no estaría conmigo. Tiempo después llegó un día muy especial que jamás olvidé. Cumplida 5 años, iniciaron mi presentación. Bailé mi vals junto con mis chambelanes, los cuales eran compañeros de mi kinder, y mi primo José Luis, con el que soy muy apegada a él. Llegó el momento de bailar con mis papás. Mi papá me agarró la mano. Ese momento fue el mejor. Este mismo año, mis papás nos dieron la noticia a mí y a mi hermana que tendrían otro bebé. Así transcurrió y su embarazo fue complicado. Ella siempre estaba en cama y necesitaba ayuda para todo, hasta para ir al baño. Y después llegó el día que iba a nacer mi hermana. Ese día le di un gran abrazo. A mí, el último que le di, ese no supe nada de ella. Ni mi papá. Horas después llegó mi tío con su ropa de mis papás, de ella y de mi papá. Esa noche no llegaron, me quedé a dormir con mi abuelita, mamá de mi mamá. Al otro día despierto, salgo del cuarto y veo enfrente un ataúd, y a su alrededor personas llorando. No entendía, pues estaba muy pequeña. Luego mi tío Héctor, hermano de mi mamá, me cargó y pude ver a mi mamá. No entendía qué era lo que pasaba. Días después llegó el día de su entierro. Ese día fue el peor. Lloré demasiado. Ahí entendí que mi mamá ya no estaría conmigo, ya no la volvería a ver, ya no me despertaría todas las mañanas para ir a la escuela, ya no me haría mi licuado de plátano, ya no me dejaría su labial rojo marcado en mi cachete, ya no la vería sonreír, ya no me peinaría, ya no la volvería a ver. Entré a la primaria y mi abuelita se empezó a cuidar a mí y a mi hermana. Era muy callada. No me pasó nada interesante en la primaria. Solo llevaba buenas calificaciones y no tenía amigos. Y bueno, esta autobiografía es de Daniela. Aquí ustedes van a escuchar ahorita el último ejemplo que les voy a comentar, y creo que a nosotros es evidente cuáles son las problemáticas en la redacción que tienen nuestros alumnos, pero también cuenta mucho su contexto. Y en por ejemplo, vamos a ver un contraste entre lo que veníamos compartiendo con las dos autobiografías anteriores y esta. Entonces, dice, un día lleno de magia. Nací el 2 de noviembre del año 2000, un día lleno de magia, donde la gente se reúne para convivir con sus familiares muertos. Así que mis padres, Tobías y Margarita, decidieron que naciera ese día, el Día de los Muertos.
Me pusieron como nombre Irán Avilés, el cual me gusta mucho, ya que no es un nombre muy común. Siempre me gustó ser una niña tranquila y responsable, desde el kinder. Siempre obtuve buenas calificaciones. En la primaria tuve maestros que me apoyaban mucho en mi aprendizaje. Ahí conocí a dos de mis mejores amigos, los cuales sigo viendo hasta la fecha. Participé en eventos como maestra de ceremonias en la cuarta y quinta ferias de educación básica. Igualmente me ha gustado participar en eventos en que se conmemora a Benito Juárez, a quien guardo mucho respeto y admiración. En el 2013 entré a la secundaria, un ambiente completamente distinto. Conocí el rock y la música independiente, las cuales siguen siendo mi música favorita. Tuve el agrado de estar en varios salones, lo cual me ha permitido conocer a muchas personas, las cuales han sido de mucha importancia en mi desarrollo. He tenido muy buenos maestros, los cuales me han enseñado infinidades de temas nuevos. También conocí a mis actuales amigas, con quienes comparto varios propósitos. El ambiente en el que me desarrollo está conformado por niños y niñas de mi edad, los cuales buscaban disfrutar al 100 su adolescencia. Pero claro, tenemos muchas reglas las cuales debemos seguir para ser mejores. En cuanto a mi sociedad, he vivido una serie de acontecimientos difíciles donde desaparecen estudiantes, periodistas y demás gente que esté en contra con la forma de gobierno, con lo cual la economía ha decaído mucho. Por otro lado, he tenido la fortuna de haber viajado a Europa como regalo de 15 años. En ese viaje conocí nuevas culturas y costumbres que me han enriquecido como persona. Espero y con el paso del tiempo haga de esta autobiografía más extensa y, por supuesto, terminar con éxito mi carrera profesional. Cuenta mucho, como podemos darnos cuenta, los referentes que tienen nuestros alumnos, y la idea de realizar esta actividad con ellos es precisamente que ellos se den cuenta, primero, que sí hay una necesidad de revisar cuestiones de tipo ortográfico, de redacción y de expresión, porque ellos al leer se van dando cuenta. De hecho, la intención para que ellos realicen su lectura es que ellos se vayan escuchando y que los demás también los escuchen, y a su vez después venga esta retroalimentación de, bueno, yo que escuché en tu texto, qué te recomiendo y cómo lo puedes mejorar. Entonces, la actividad realmente a mí siempre me ha dejado pues esta dualidad de emociones. Por un lado, el ver que se logra el propósito de la escritura y que tendríamos que estar trabajando más sobre cuestiones de redacción, de ortografía, de gramática, pero creo que si somos capaces de que los niños desarrollen esta escritura tan fluida en el sentido de expresarse, salvo hay un ejemplo que sí vimos que tienen más dificultades, creo que en la medida en que nosotros vayamos incentivando este tipo de actividades, que además no están peleadas con la asignatura, porque bueno, aquí como conclusión, pues sí estoy mencionando eh, los resultados que se ven en la redacción de las autobiografías, donde ellos están dándose cuenta que la historia está hecha por las personas, ellos mismos hacen su historia, y que como tal son participantes activos con todo lo que ellos van construyendo día a día. Dice, el orden de la memoria es significativo. Cuando ellos impregnan su emoción, pues claro que el conocimiento, sin que yo les esté diciendo, tienes que tener un orden, tienes que llevar una secuencia, tienes que poner tus acontecimientos, ellos mismos lo van descubriendo, y esto también se comenta se realiza la lectura de las autobiografías. Otro elemento que a mí me interesa es que ellos no se sientan fuera de la historia, porque bueno, los planteamientos que realizaba al inicio pues van enfocados a eso. Los alumnos no les gusta la historia porque la sienten algo ajeno, que además ya sucedió hace mucho y que como para qué lo tenemos otra vez presente. Sin embargo, con estas actividades pues ellos se van dando cuenta que de manera inconsciente la historia la van introduciendo en sus escritos, como el último que leíamos de esta niña Irán, donde habla de la sociedad, de las relaciones con sus compañeros, y
es ahí donde les digo que está presente la historia, sin que anotemos la fecha y nos aprendamos el acontecimiento. Importante trabajar desde lo significativo, y aquí esto es complicado, no siempre es fácil encontrar como el elemento significativo para todos los temas de historia, y sí se tiene que diseñar otro tipo de actividades dependiendo de la temática que se esté revisando en el salón de clases. Y finalmente, pues bueno, la noción temporal se construye, ellos la van construyendo al darle cuerpo y sentido a su autobiografía. Entonces, de manera general y muy rápido, pues eso es lo que en esta sesión quería compartir con ustedes, y pues que además hay otras estrategias que complementan esto que se va revisando en el salón de clases, que no está peleado con nuestros contenidos, pero que también favorecen el que ellos tengan este acercamiento a su propia historia para que de ahí puedan entender la historia, por ejemplo, en el caso de México Nacional, que a veces es un poco complicada, y la intención de estas actividades es esa, favorecer tanto su acercamiento a la historia como la lectura y la escritura. Esa sería la participación. Oh. Gracias. Muchas gracias, Olivia. Fuiste muy puntual. Bueno, pues está abierto el espacio para comentarios y preguntas. Bueno, pues yo quisiera preguntarte algo, Olivia. Sí. Ahorita con lo que tú nos compartes, que me parece muy, muy interesante, sobre todo porque se le da voz a muchas personas que a veces no tienen esa oportunidad en esta situación de la escuela de educación básica, ¿no? Pero ¿en algún momento has pensado hacer lo mismo con tus compañeros de escuela o con tus compañeros que han estado trabajando o conviviendo contigo? Ya inicié con usted, compañero, ya me compartió su autobiografía. Eso significa que sí lo puedo lograr. No, en serio. Bueno, creo que tú fuiste también el que hiciste el experimento en la escuela. Hay una resistencia muy fuerte a la escritura por parte de los profesores. Yo le comentaba a Rosy en una ocasión, que inclusive hasta para hacer un oficio donde se trata de defender nuestros derechos laborales y evitar la arbitrariedad, nos da flojera hacerlo. Y se ha llegado en las escuelas a ese extremo de decir que lo hagan las maestras de español, y eso es algo que también tenemos muy, muy arraigado, no solamente los adultos, sino también los niños, porque cuando al niño se le comenta algo sobre su texto, me dice, es que usted no es de español, y también hay que trabajar mucho en ese sentido. Realmente es una construcción cotidiana, y a veces el tiempo supera, y nos supera también las condiciones y el contexto de cada una de las escuelas. Entonces, en este sentido, creo que con quien tendríamos más problemas para desarrollar una autobiografía es con los adultos, con los profesores, porque es algo de lo que sí carecemos, no todos, o sea, no estoy generalizando, pero mi experiencia con el colectivo sí ha sido no muy, muy favorecedora en ese sentido. Gracias, maestra. Bonita presentación. Gracias. A ver, aquí, deja ver en el chat. ¿Cómo llevar estas historias de vida a contenidos de la historia de México, de la historia universal? ¿Qué otras estrategias relacionadas ha trabajado al respecto? Bueno, estoy viendo que de manera general me pregunta por las estrategias. No es fácil, o sea, el decir que se hace una estrategia o se diseña una estrategia de un día hacia otro, no. Tenemos además que tener un contexto del tipo de alumnos que tenemos y de qué es lo que les hace falta, porque si yo les quiero llevar un libro a los niños cuando sé que no tienen el hábito de la lectura, es complicado. Y también me voy a encontrar ahí con la primera decepción, porque no lo van a realizar. Tenemos que ir a partir de la observación que nosotros tenemos en clase, del conocimiento que también vamos teniendo de cada alumno, llevarles textos
que favorezcan el propósito que nosotros tenemos clase con clase. Yo trabajo mucho en los artículos de revistas y también busco temas que estén relacionados con la historia, pero que también un poquito con sus intereses. O también introducir cosas como más actuales, ¿no? Por ejemplo, hoy con un grupo de primero hablamos de los estamentos sociales y les hice una pregunta de que si todavía en la actualidad, ellos decían que había desigualdad y demás. Bueno, les pregunto, ¿en la actualidad sigue existiendo desigualdad? Y una niña me dice, maestra, este es el claro ejemplo de la desigualdad. No todos tenemos acceso a una computadora, a un buen internet, y tenemos problemas cada que nos conectamos a las clases virtuales, ¿no? Entonces, la cuestión sí es como buscar estos referentes que les permitan también a ellos entender que la historia no es un cuento, como a veces muchos de los estudiantes lo han expresado, sino es algo que se sigue viviendo y se sigue construyendo. Del caso de cómo diseñar estrategias, pues yo lo que le recomendaría es sí tener como dicen acá, el librero, pero no de libros teóricos, sino de lecturas que sean amables con nuestros estudiantes, no con el profesor, sino con ellos. Porque sí hay mucha resistencia a la lectura, pero si yo les presento una autobiografía como la que vieron con dibujitos y demás, ellos claro que se interesan y empiezan a leer y cuando yo les empiezo a preguntar, pues ellos van fijándose en detalles de la música, de que únicamente ha hablado de su vida académica. Entonces, sí es muy importante primero revisar nosotros el material y ver si es adecuado a nuestros estudiantes o no. Y a partir de ahí también explorar, y no va a salir a la primera. Siempre tenemos que estar constantemente reconstruyendo. A veces no funcionan las cosas y en ese sentido yo lo que les aconsejo es que no se desesperen, sino que sigan buscando alternativas hasta que encuentren la adecuada. Y de hecho yo cada que aplico esta estrategia sé que tengo que mejorarla porque van surgiendo cosas que uno observa en el desarrollo de la actividad que se pueden afinar. Eso sería para la maestra Erendira. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Bien. Sí, adelante. Buenas tardes. Mi nombre es José Luis Camacho González y por supuesto que también me uno a las felicitaciones de la maestra Olivia. Y tengo una pregunta. ¿Cómo hacer para cuando los alumnos adolescentes nos dicen, oiga maestra, ¿y por qué no nos lee su autobiografía? Que seguramente ha pasado en el caso de Olivia. Y tomando digamos, posibilidad, ¿qué tanto ha generado para Olivia al escribir su autobiografía como un elemento que le permite a ella desarrollar más su sensibilidad, como la ha manifestado, con los niños? Es decir, tener la empatía, digamos, a flor de piel. Porque hay veces que hay una línea que a veces se maneja y yo creo que, como lo platica Olivia, esa línea pues no la tiene con sus alumnos, sino hay una interacción más dinámica, más viva. Pero habrá en esa confianza decir, bueno maestra, ahora léanos la suya. E insisto, si eso ha ocurrido, ¿qué le ha ayudado a Olivia para que sea mejor docente cuando descubre cosas que ella tenía en su vida y que seguramente las está desarrollando, multiplicando o haciendo ya un hecho en su propia práctica pedagógica? Pues yo creo que es al revés. Quien se ve reflejada a veces en la autobiografía de los estudiantes es la maestra. Y cuando me piden la autobiografía, yo les digo, no es tan divertida, pero sobre todo manejo la autobiografía académica, que también es qué referente les queremos dar a nuestros alumnos. Yo a veces no soy tan amena en algunos momentos
y sí procuro no compartirla. De hecho, no me la piden mucho porque se sienten muy identificados con la del maestro Eric. Por eso siempre la incluyo, Muy bien. porque él habla ahí de que era inquieto y que los maestros lo regañaban. Y yo veo que a los niños eso como que los hace sentir el clic inmediatamente, ¿no? Con el texto. La mía, como es académica, así de, pues sí, fui al bachilleres, así como no me pasó nada interesante, como que no les llama tanto la atención. Y finalmente, bueno, hay un comentario que hizo esta escritora apenas, Eduardo Antonio Parra, creo que acaba de ganar un premio, donde decía que la autobiografía es la novela histórica de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, creo que hay esa libertad de que nosotros podemos también, digo, tampoco sin fantasear, pero sí acomodar un poco esos datos que a veces no quisiéramos exponer tan abiertamente, porque sí tenemos que tener mucho cuidado en esos límites entre los estudiantes y el profesor, y eso es muy, muy complicado en secundaria. Y debemos de tener mucho, mucho cuidado porque si hay una línea muy delgadita. Entonces, procuro no incluirla y de hecho no me la piden, afortunadamente hasta el momento, pero si me la pidieran, tengo la académica ahí guardada por si me solicitan esta parte. No sé si contesté la pregunta. Claro que sí, maestra Olivia. La felicito. Gracias. Y además también al doctor Gregorio por abrir esos espacios. Gracias, gracias. Gracias. Sí, no al contrario. Bueno, aquí tengo dos, Gregorio. Una dice, Sí. ¿en qué momento trabajas esta estrategia y cómo haces para que lean los textos previos? Los leemos en el salón de clases. Yo saco fotocopias, hago juegos de fotocopias, y los pongo por equipo o lo hacemos también grupal. Es dependiendo cómo vea un poco al grupo. Si veo que el grupo trabaja de manera ágil por equipo, lo dejo por equipo y después hacemos el comentario de todas formas de manera general o lo hacemos en forma grupal. Y leemos las tres o a veces también dependiendo si yo veo que como hay como que esta apertura, pues se puede leer inclusive hasta una cuarta. Es conforme también tú vayas observando al grupo. Cuenta mucho la observación que tú haces del grupo. Si tú nada más llegas y les quieres dar las cosas así, puede ser lo contrario, que yo veo que como que ya se aburrieron en la primera lectura, entonces nos quedamos con esa lectura y la trato de trabajar más a profundidad. O sea, en esta mediación trato de sacarle más jugo a esa lectura. Pero sí cuenta mucho cómo vas observando la respuesta del grupo. La autobiografía no viene en como un tema, pero creo que es importante, primero, porque se justifica, porque tú ahí estás manejando nociones históricas, ¿no? El tiempo, el espacio, el acontecimiento. Entonces, creo que no hay ningún problema. Bueno, yo no siento problema en trabajarla, aunque no sea un tema. De hecho, es un tema de español para tercero. Y a mí me parece además un excelente ejercicio para que yo vea el nivel de redacción que los niños poseen, porque es una actividad que hago por lo regular al inicio del ciclo escolar y también eso me permite hacer el famoso diagnóstico, ¿no? De conocer a mis alumnos ya de manera un poquito más personal. Otra pregunta que me pusieron aquí es, me surgió otra pregunta. ¿Comparten sus historias de vida con sus compañeros, con otras personas fuera del aula? Con sus compañeros, sí. Se solicita que quien quiera compartirla, la comparta. Y hay algo también que no está escrito, ni yo se los tengo que estar subrayando, pero cuando ellos realizan su lectura hay mucho respeto a quien está compartiendo, porque sí es algo que establezco desde el principio, que si alguien nos comparte hay que respetarlo. Y si hay momentos en que en el salón de clases se ha hecho un silencio, donde lo que estamos tratando es de recuperar el habla, porque sí nos han dejado muy impactados. Y los niños también lo ven en mí, eso sí es un elemento que ellos ven cuando yo también tengo aquí el nudo en la garganta y estoy tratando de
de reaccionar y es un respeto que afortunadamente hasta el momento se ha presentado en el salón de clases. No me ha tocado que en ninguna de las autobiografías, cuando se realiza su lectura, alguien haga un comentario impropio. Pero tengo unas preguntas sin comentarios. La primera pregunta es si nos puedes decir cuántos grupos y cuántos alumnos tienes. Este ciclo escolar estoy trabajando con 5 grupos de primer grado, Historia Universal, que están compuestos por 40 alumnos cada uno. En tercer grado tenemos también 40 alumnos y estoy trabajando Historia de México y aparte trabajo con los mismos grupos de tercero, con 2 trabajo la asignatura de Formación Cívica y Ética. O sea que tienes como 300 alumnos. No, yo creo que tengo más, como 400 y los que se repiten, como 480. Y bueno, la segunda pregunta es, ¿qué haces con tantos textos? O sea, tal vez no en todos los grupos haces esa actividad, pero sí en varios. Los de tercero la hago, en los de primer grado por lo regular les modifico y hacemos únicamente su línea del tiempo y guardo sus textos, bueno, algunos. Ahorita no tengo aquí todos los trabajos, pero por ejemplo esta niña hasta me los dan con fotos. Entonces, los niños que quieren dejarme sus textos, yo los guardo porque me sirven también como modelo para los demás grupos. Y otros, sí los he compartido también en otros encuentros con profesores, donde llevamos el material y también se socializa ahí. Entonces, por lo regular, sí soy muy dada a guardar los trabajos de mis alumnos. Tengo trabajos desde hace como 10 años ahí. Algunos, no todos, ¿no? Pero sí tengo esos trabajos. Bueno, Oye, Olivia. Ay, perdón. ¿Puedo preguntar? Sí. No, es que no sé si tenías más preguntas, Gregorio. Ahorita dijiste que según vayas sintiendo a tus alumnos, continúas con la actividad o la cortas, pero mi pregunta es, ¿cómo le haces ahora que estás en línea? O sea, ¿cómo sientes la vibra de tus alumnos a través de la pantalla? Hemos tenido ahorita, le comentaba a Gregorio, sí muchas dificultades porque decidimos como colectivo escolar dejar de dar las sesiones virtuales. Estábamos dando una a cada grupo por semana, pero decidimos ya no realizarlo porque hay muchas situaciones que no están legisladas en la actualidad, porque es algo nuevo que nos llegó y que pone en riesgo a los alumnos y al profesor. No he hecho la actividad de la autobiografía porque yo siento que sí se necesita esta cercanía. He hecho otros textos, por ejemplo, hicieron su carta al presidente Obrador ahora que dio su informe y te encuentras con muchas cosas muy interesantes. Yo creo que sí se puede trabajar, pero sí tendrías como que ir acotando muchos elementos y siento que eso limitaría la actividad, desde mi punto de vista, limitaría la actividad. Pero las actividades se pueden trabajar con ciertas limitaciones, pero sí las puedes llevar a cabo. Yo he decidido no trabajar por el momento la autobiografía hasta que no esté con ellos. Ok, entonces si no tienes clases en línea, ¿cómo nada más das trabajos o cómo? Ahorita vamos a estar trabajando en la plataforma de Classroom. De hecho, tenemos ya la experiencia desde el ciclo escolar pasado con la plataforma Edmodo. Entonces, sí, vamos a trabajar con eso. Y de hecho, estaba apenas hace un ratito platicando con una compañera de cuál es la estrategia que vamos a implementar para apoyar este proceso, que desafortunadamente, pues sí se tuvo que... Fueron sentimientos encontrados, de verdad, el tomar esta decisión, porque por un lado hay alumnos que responden de manera pues muy buena,
De hecho, hay una actividad que también hice, que fue el Museo Vivo, que les pido un objeto, ahí lo veían en las imágenes, donde ellos, por lo regular se hace que lo llevan a la escuela y después lo vamos ordenando cronológicamente y se hace como si fuera una visita al museo. Pero ahora lo hicimos a través de manera virtual. Ellos enviaron su foto, llenaron su fichita y yo les hice una presentación y lo vimos en clase. Entonces, cuando teníamos la sesión virtual, a mí me dejó muy satisfecha porque hubo niños que le sacaron foto al auto y me mandaron, ¿no? El auto viejito, la máquina de coser, la plancha, que por lo regular son objetos que a veces se les complica llevar a la escuela, y lo subieron en foto y fue una experiencia que a mí me agradó mucho. Creo que el problema no es el trabajo, sino el problema es a veces esta falta de educación que tenemos para el uso de las redes sociales. Bueno, en este caso no es una red social, pero para el uso de esta plataforma Meet, donde además sí se necesita un acompañamiento por parte de los padres. La presencia del profesor a veces no es suficiente y sí de alguna manera también sientes un fracaso como profesor porque te cuestionas qué no hiciste bien para poder seguir con el trabajo de manera virtual. Ok, gracias. No, a ti, Rosa. Hay unas preguntas que te pusieron ahí en el chat. Pero, las cartas al presidente le llegaron, no le llegaron porque no las enviamos, solamente las pusieron en la plataforma de Classroom por el momento, porque sí se necesita, como mencionaba, esta interacción para ciertas actividades. Por eso decía que se ven limitadas. A lo mejor la posibilidad de poder enviarlas se ve limitada, porque ahorita pues no podemos hacerlo, o sí se puede hacer, pero tendríamos que buscar otras estrategias. Y eso también pues se lleva un ratito. Y ahorita creo que todos estamos en un momento de adaptación y de reacomodo en nuestra forma de trabajo. Entonces, hay la posibilidad, siempre y cuando pues sí se haga esta revisión previa y ver hasta dónde podemos trabajar con cada una de las actividades. A ver, aquí me pusieron, ¿ha pensado llevar más allá del aula estos textos? Creo que sería muy enriquecedor, además de compartirlos en estos espacios, quizá pensar en alguna publicación para extenderlo a más personas, a los estudiantes, los posicionaría como autores, que aunque ya lo son, quizás también sería motivante. Pues sí, un tiempo tuvimos nuestra revista escolar, también era un buen medio de difusión para compartir estos textos. Y sí tengo la idea, pero a veces lo que no tenemos es tiempo. Pero si alguien conoce a alguien que me pueda apoyar en eso, yo creo que gustaría dar a conocer estos textos porque creo que son, además de una actividad escolar, van más allá, ¿no? Nos hablan de la persona y nos hablan de los alumnos que realmente tenemos, no los que piensa el secretario de Educación que existe. No sé si alguien más. O terminas tus preguntas, Gregorio. Bueno, más bien ahora te quería comentar algunas cosas que me surgen de tu exposición. Sí. Una, cuando tú dijiste que como que tú no les presentabas mucho tu autobiografía a los estudiantes, porque la de Maestro de Ética es divertida y la tuya es como aburrida, entendí eso. Bueno, yo pienso que hay muchas posibilidades de trabajar. Simplemente con el género autobiografía uno puede hacer miles de cosas. Entiendo que tú estás dando fundamentalmente la materia de historia y que esa materia pues tiene su programa y es una presión, pues, digamos, para uno cubrir el programa, ¿no? Pero, por ejemplo, pienso que se pueden hacer autobiografías imaginarias en cierto sentido o una mezcla de ficción y realidad. Por ejemplo, yo usé varias veces de los programas, cuando tú vas a conciertos de música, sobre todo cuando es música clásica, pero hay muchos otros, te dan un programa de mano, ¿no? Tú entras y te dan un programita. Y a mí siempre me pareció interesante y curioso y a veces me daba risa de cómo los músicos se presentan en esos programas. Te cuentan una biografía impresionante, ¿no? O sea, te dicen,
Pedrito Pérez, desde los 5 años tomó clases con el maestro Sostakovich en la Academia Rusa de Música, ¿no? Y así te van contando una historia muy impresionante. Entonces yo usé esos programas para que mis estudiantes hicieran como una reescritura de eso, pero tomando la misma idea, ¿no? De manera que pues, lo que son los eventos reales de tu vida, aunque sean aparentemente muy limitados y modestos, pero que tú lo puedas escribir de una manera que, pues, que sea interesante, ¿no? Y en cierto sentido divertida, ¿no? Otra cosa que recordé ahorita es que una vez vi un cartel donde yo estuve viviendo en California que me pareció súper interesante. Entonces, imagínate, así como se ve ahorita en la pantalla de Zoom, en filas y columnas, ese cartel tenía 3 filas. Una fila decía el mundo, la otra el país y la otra yo. El mundo, país y yo. Y luego ya en las filas, en las filas, o sea, en los encabezados de las columnas, más bien, son fechas, ¿no? Y entonces tú vas poniendo eventos que corresponden a al mismo año, por decir, pero unos se refieren al mundo, al país o a tu historia personal. Y bueno, es un pequeño ejercicio que yo lo vi bien interesante de correlacionar la historia mundial, la historia nacional y la historia personal. Ahora, en este caso, pues son niños, digamos que sus historias personales no van más allá de 15 años de edad, tal vez, pero aún así hay muchas cosas interesantes que se pueden hacer de una actividad así. Y mi último comentario es que me llamó la atención sobre la escritura de los ejemplos que presentaste. 2 cosas. Una, que en general me parecen que están muy bien escritos. O sea, sí es evidente que tienen ahí algunos errores de puntuación. Así, no vi tantos errores realmente como algunos que he visto de mis estudiantes. Pero una pregunta que siempre surge, que yo creo que nos tenemos que seguir haciendo como maestros es, por ejemplo, tú puedes decir, yo no me voy a poner a revisar y corregir y enseñarles ortografía, puntuación, sintaxis y demás, porque mi materia es historia realmente, ¿no? Lo que yo digo es que alguien durante el ciclo escolar, por decir en la secundaria, en esos 3 años de secundaria donde van a llevar como, no sé, 15 o 20 materias, hay espacio suficiente para que en algunos puntos se vaya trabajando eso, porque aparentemente en ningún lado se hace, ¿no? Y la otra cosa que me llamó la atención es que los 3 textos que leíste, me parece, reflejan historias dramáticas, en algunos casos tristes, ¿no? O sea, situaciones difíciles de la vida, como la separación de los padres o el que se le murió, pues, la mamá. Y uno tendría que pensar, aquí es donde uno tendría que pensar cómo echar mano de el tipo de historias, de imágenes y de poesía también, como lo que hace María Esther, para poder hacer que también se produzcan géneros o se reorienten historias de una manera que, pues, que no queden puras historias tristes, porque si nos ponemos a contar nuestras historias reales, muchas veces aparecen cosas así, ¿no? Bueno, ese sería mi comentario y nuevamente felicitaciones, realmente haces un trabajo extraordinario, no solamente por la calidad de lo que nos presentas, sino por la cantidad de estudiantes que tú pues atiendes, ¿no? Sí, te agradezco, al contrario. Y creo que ya no hay preguntas por aquí. ¿Cómo trabajas la memoria del sujeto y su relación con la memoria sociohistórica? Y si tomas parte de los textos para trabajar algunos puntos de lo que podríamos nombrar como conciencia histórica. Sí, hay algunos textos que sí se pueden tomar. Lo que, por ejemplo, en el último relato que leí, ahí la niña pues me está dando el elemento de que ella está observando su contexto, ¿no? Nos dice hay una crisis económica, están desapareciendo, y en ese sentido, sí es una conciencia histórica desde mi punto de vista,
pero que no es como que yo les diga el concepto. Lo que tenemos que hacer es como evidenciarlo en el texto. Porque si yo les hablo de manera más conceptual de la conciencia histórica, a ellos se les hace más complicado y creo que también a mí se me haría más complicado. Sin embargo, si nosotros lo vemos reflejado en el texto, tenemos que tomarlo. Y eso es lo que se socializa de alguna manera. Y ese sería el trabajo en el caso de historia, tomar esos elementos que conforman el pensamiento histórico y que están presentes en cada una de las actividades, o que bueno, la idea es que estén presentes en cada una de las actividades que ellos realizan para la materia de historia. Entonces, bueno. Bien, pues no sé si hay alguien más que quiera comentar algo o tener alguna participación. Marco Esteban. Y gracias. Me parece que el Víctor quería participar antes que yo. Ah, sí, perdón. Sí, Víctor, hace una mano. Ya le escribí la pregunta a Oli y ya la abordó. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, Marco. Entonces, bueno, comentarles que Oli es una maestra, vamos a llamarles, de estas compañeras que tienen un trabajo constante, muchos años, y que de manera silenciosa, sin aspavientos, sin subirse en un pedestal, sin soberbia, siempre ha ofrecido un trabajo bueno, no me gusta del todo la palabra, pero no encuentro en este momento la más adecuada, de una gran calidad. Y comentarles, con Oli ya tenemos muchos años que hemos caminado juntos durante varias veces, ya son muchos años, Oli, la verdad es que ya ni recuerdo, creo que casi 20. No estoy ya muy seguro, tendría que hacer cuentas, tú tienes más presente tal vez, pero pues 20 años más o menos, y siempre nos ha apoyado en los cursos de técnicas Freinet, trabajando en varias ocasiones el taller de historia, y el año pasado estuvimos en el encuentro de movimientos Freinet de América Latina, en Cuernavaca, y de la muestra pedagógica que organizamos, que era muy rica, muy interesante, los materiales que más sobresalían y que causaban interés y preguntas, cómo se hacía, eran en especial en la mesa que estábamos, eran los de Oli. Entonces, quiero comentarles esto. Creo que así como Oli, siempre hay muchas maestras y maestros que son constantes, muy comprometidos y piensan en sus estudiantes. A veces hacen una crítica muy fuerte a las escuelas públicas, porque en efecto hay muchas cosas que tendríamos que mejorar. Sin embargo, cuando uno voltea a ver y encuentra maestros como en este caso Oli o su compañero Edith, también con una condición muy similar, profes de secundaria, trabajan en condiciones complejas, ellos lo comentaron, grupos muy grandes, en zonas, pues la situación, por ejemplo, de la violencia está presente, está al orden del día, y sin embargo no desisten, le buscan, le insisten, y ahí están al pie del cañón. Oli, te quiero mucho, Oli, y expresarte incluso aquí públicamente que siempre hemos mantenido una admiración especial por ti. Para nosotros es un orgullo que podamos caminar juntos y ir construyendo alternativas, pensando desde los estudiantes y no solamente desde el profesor. Muchas gracias, Oli. Qué bueno que animaste a hablar, porque creo que esa es otra de las cuestiones que a veces te ha faltado, animarte a tomar más la palabra y a difundir lo que haces. Bueno, pues además ya sabes que está el grupo y que esta posibilidad que ahí te comentan, pues puede ser algún motivo para la publicación de estos folletitos. Entonces, pues tú eres parte de esta posibilidad, así que, Oli, nada más es cosa de que nos pongamos de acuerdo, te empieces a organizar, y bueno, pues aquí tenemos a Gregorio que bien nos puede echar una manita
para ir verificando cuestiones de estilo y eso, y pues a publicarlo, Oli, porque lo ha dicho Gregorio, el problema es que a veces nuestro trabajo es muy silencioso y no lo valoramos, y que es importante irlo difundiendo. Entonces, Oli, pues, no tienes límites. Si tú quieres, adelante. No, pues creo que es algo que también a veces no tenemos mucho tiempo de comentarlo, pero yo mencionaba ahí en la semblanza que afortunadamente he encontrado a personas que me han ayudado a ver de otra manera la educación. He sido afortunada, muy afortunada, porque a veces no todos los profesores tenemos esta posibilidad. Y en ese sentido, la agradecida soy yo con ustedes, porque a pesar, como dicen, de que a veces no hablo y soy un poco reservada, siempre me han considerado y siempre he encontrado este espacio y acompañamiento con ustedes. Entonces, de verdad, yo aprendo de cada uno de ustedes, aunque no lo mencione en ese momento, pero siempre me llevo algo de cada uno. Y bueno, ahora que escriba mi autobiografía, seguramente ustedes van a aparecer ahí también. Gracias. Pues muchas gracias, Olivia. Y si llegas a decir algo de Gregorio de mí, nada más que sea bueno, por favor, si no, no hay problema. Por favor. Lo tendré en cuenta. Ahorita que hizo su comentario Marco, precisamente me hizo pensar que este espacio, aparentemente como lo pensamos, o como al menos yo lo pensé, era encaminado a que los maestros, quienes somos maestros, compartamos de qué manera nosotros estamos sacando a nuestros estudiantes del silencio a la expresión. Pero realmente lo mismo vale para los maestros, ¿no? Entonces, Marco te decía, bueno, es que tú eres una persona muy reservada y a veces te animas poco a hablar, y es cierto. Y por eso, en ese sentido, pues este espacio también está jugando ese papel, pues para ti y para todos quienes gusten comentar y presentar su trabajo, ¿no? No, y bueno, sinceramente, yo me sentía apabullada porque de verdad las compañeras que han participado, creo que sabemos también el trabajo que desempeñan, y sí fue también un reto para mí, porque lo de menos era decir, no participo y participo la siguiente, pero también agradezco que me hayan impulsado a tomar la decisión, y procuraré mantenerlo más constantemente. Muchas gracias. Qué bien. Ojalá te haya gustado. Me hiciste recordar cuando la primera vez que me atreví a aventarme de la plataforma de 10 metros en una alberca. Lo miras para abajo y te da miedo, así horrible. Pero después de que te avientas, te gusta y te vuelves a subir a la escalera corriendo. Entonces, si la primera vez que te avientas, ese mismo día te avientas por lo menos otras 20 veces. Porque pues descubres que es bonito, ¿no? Y es bonito también descubrirse a uno mismo, que es capaz de hacer cosas que pensabas que no podías. Bueno, yo creo que es un buen momento para cerrar aquí. Si no tienen objeción, quedaría una sesión pues más o menos en los tiempos que habíamos planeado, aunque ahí tiene la mano alzada Janet, creo que le dicen Angie, pero no sé si es la misma persona. Es que Angie fue mi alumna y ahora es profesora. Sí. Adelante. Bueno, pues primero a mí me gustaría agradecerle a la maestra Olivia por invitarme. A mí me da mucho gusto estar compartiendo con ustedes, con el maestro Eric y con ustedes, este tipo de espacios de colegas, dice el maestro Eric. Y pues me parece importante, me parece buena esta estrategia, porque no únicamente para trabajarlas en secundaria, ¿no? Sino desde nosotros en primaria. Yo tengo segundo grado y me gusta mucho trabajar con mis niños, aunque estén chiquitos y a veces los subestimamos mucho, trabajar diferentes tipos de textos en los que ellos puedan ir aprendiendo a expresarse, a escribir, no únicamente sílabas, palabras, sino ya cosas un poquito más complejas. Entonces, ahorita que usted nos explicaba esto de cómo trabajar la autobiografía con ellos, incluso me vinieron a mí como ideas para trabajarlo con mis niños, aunque estén chiquitos, porque
es importante para mí que desde pequeños se les vaya dando este hábito de escribir, de leer, porque cuando ya estamos grandes a veces pues no nos gusta o se nos hace muy complicado. Yo tengo unos compañeros de la normal, maestros igual, y a veces me enseñan los trabajos de sus alumnos ya a nivel universidad y los comparamos con mis niños de segundo y nos damos cuenta que hasta a veces los de los niños están mejor que los de ellos, ¿no? Entonces, pues, muchas gracias por invitarme y me fue de gran apoyo esto igual. Se me ocurrieron muchas ideas para trabajar con mis niños. Qué bueno, Angie, eres bienvenida cuando quieras participar. Aquí está el profesor Gregorio haciendo la invitación. Gracias. Bueno, estoy viendo que, no sé, alguien compartió pantalla y está presentando ahí cosas. Creo que fue Marco. Quiero hacerles una invitación. El día de mañana, Gregorio nos va a hacer los honores para presentar una conferencia sobre poscolonialidad, decolonialidad y cultura escrita. Entonces es mañana por Zoom, 4 a 6 de la tarde. Pues muchas gracias y ojalá nos puedan acompañar. Gracias, Marco. La verdad es que yo estoy viendo este cartel por primera vez. Pues yo les agradezco a todos por su presencia aquí y su participación y el interés y por usar este viernes de tarde pues para estar acá en lugar de estar en un bar o en un café. Aunque sabemos que, bueno, tampoco es recomendable estar allá. Y pues gracias, Olivia, de nuevo. Yo me despido y nos vemos a la siguiente semana. No, muchas gracias a todos. Pues nos vemos mañana. Bueno, mañana nos vemos con varios. Hasta Gracias, pronto, gracias. entonces. Hasta luego. Gracias a ustedes, hasta luego, gracias.